Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 29 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 12 de San Juan, del versículo 44 al 50. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado con lo que debo decir y cómo lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba. Vean cómo San Juan nos sigue hablando de la palabra, cómo el Señor nos quiere llevar a que nosotros pongamos en práctica lo que dice la palabra, que no nos conformemos solo con oírla. La palabra de Dios es vida, pero se hace vida en nosotros cuando nosotros la llevamos al cumplimiento, cuando la encarnamos, así como lo hizo la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. La palabra de Dios nos salva, la palabra de Dios es luz para nuestra vida, pero cuando usted y yo la pongamos en práctica, cuando usted y yo nos sometamos a ella. Dice el Evangelio de hoy: pero Jesús dijo claramente, Jesús lo que dice, lo dice claramente, para que usted no tenga ninguna duda, para que usted no ande dando rodeos por aquí o por allá, para que usted crea firmemente en la palabra de Dios y no ande creyendo en hombres mentirosos que vienen con doctrinas falsas. Jesús dijo claramente: el que cree en mí, el que cree que en mí, no el que le crea al pastor, no, el que cree en mí, el que le crea a Jesucristo, por él es que vamos a ser salvos, por creer en él, por creerle en su palabra, porque no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo, que llevar a la práctica lo que dice la palabra de Dios. El que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. El Padre envió a Jesucristo con una misión: darnos el mensaje de salvación, darnos el mensaje que nos llevará a la vida eterna. Y ese es el mensaje que nos trae Jesucristo. Esa es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros la pongamos en práctica. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Dónde nos quiere llevar Jesús? A poner nuestra fe, nuestra esperanza en su palabra, que lo que Él dice es verdad, que Él no miente, que si nos sometemos a su palabra, que si la practicamos, que si la llevamos a la práctica, nosotros nos vamos a salvar. El problema es cuando escucho la palabra, pero no la pongo en práctica.
Ese es el problema. Cuando ando de creyón, creyéndole a otras personas que no vienen con la doctrina de Jesucristo, que no traen la doctrina que Jesucristo estableció. Para eso Jesucristo estableció una iglesia. Y allá en San Mateo 16:18, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús funda una iglesia y lo llamó allá en San Marcos 3:13. Dice que subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con él, para formarlos y después para enviarlos a predicar. Por eso, allá en San Mateo capítulo 28, versículo San Mateo 28, 19, él les da un mandato porque él fue enviado por el Padre con una misión, mostrarnos el camino de la salvación, darnos a conocer el reino de los cielos. Dice San Mateo 28, 19. Vayan pues, vean que así como el Padre envió a Jesucristo, Jesucristo envía a sus apóstoles, envía a los suyos. ¿Cómo? Con un mismo mensaje, con el mismo mensaje que el Padre le dio a él. Jesucristo envía a los suyos. Por eso la doctrina no se cambia, el mensaje no se cambia, el mensaje tiene que ser el mismo, porque ese fue el mandato del Padre y así lo estableció Jesucristo. Vayan pues, mandato, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles. ¿Qué es lo que van a enseñar los apóstoles? Lo que les viene a la cabeza, lo que ellos quieran, no. Enséñeles a cumplir todo, no solo una parte, todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Qué es lo que manda a enseñar Jesucristo? Todo lo que él le encomendó a sus discípulos, todo lo que él estableció, toda la doctrina que Jesucristo estableció. Por ejemplo, allá San Juan 20:21, cuando él dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes se les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. La Eucaristía, allá en San Lucas 22:19, tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. El bautismo que estamos leyendo aquí en San Mateo 28:19, en Hechos 2:32, Hechos 2:38 y 39, el bautismo. Por eso los discípulos van a ir a enseñar lo que Jesucristo mandó. No se pueden salir de la enseñanza que Jesucristo estableció. Por eso ahí mismo en San Mateo capítulo 10, versículo 40, Jesucristo les dice, el que los reciba a ustedes, a mí me recibe. ¿Qué les dice Jesucristo? A los apóstoles, a sus discípulos, quien los reciba a ustedes, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque están recibiendo la enseñanza, lo que yo les he encomendado a ustedes, lo que yo les enseñé a ustedes. Y si ustedes van a enseñar lo que yo les mandé, el que los reciba a ustedes, a mí me recibe. Porque van a recibir la enseñanza que yo mandé, la que yo establecí. El que lo reciba a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. ¿A quién? Al Padre. Por eso, Jesucristo es enviado por el Padre a establecer la doctrina de la salvación, a establecer la doctrina que Jesucristo, a establecer la doctrina que el Padre le encomendó. Y Jesucristo establece a un grupo de personas que se llama congregación, que se llama iglesia. ¿Para qué? Para que esa doctrina se mantenga por más de 2000 y resto de años que se ha mantenido, hasta que vuelva Jesucristo. Por eso Jesucristo estableció la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, para que se mantenga la verdad,
para que se mantenga la enseñanza de Jesucristo. Por eso él dijo que ni las puertas del infierno la podrán destruir. Esa iglesia tiene que durar desde que Jesucristo la fundó hasta el fin del mundo. No podrá ser destruida. Y la enseñanza va a ser siempre la misma, porque así lo estableció Jesucristo. Vayan y hagan todo lo que yo, y enseñen todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso Jesucristo dice, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado, recibe al Padre. Por eso la iglesia es columna y fundamento de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15. Por eso el Señor es muy estricto con su enseñanza. No quiere que cualquier persona venga a enseñar cosas erróneas, mentiras, porque allá en San Lucas capítulo 10, versículo 16, le sigue diciendo a sus discípulos. San Lucas 10:16. ¿Qué más les dice a sus discípulos? San Lucas 10:16. Quien los escucha a ustedes, ¿a quién hay que escuchar? A la iglesia. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. No el que escucha al pastor, no el que escucha a Petronilo o Petronila. Quien los escucha, ¿a quiénes? A ustedes. ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan el mensaje que Jesucristo estableció. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Qué pasa cuando un protestante rechaza a la iglesia? Está rechazando al mismo Jesucristo. Está rechazando la enseñanza del Padre, porque Jesucristo fue enviado por el Padre. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿A quién? Al Padre. Por eso, el que no recibe la enseñanza del Hijo, no tiene al Padre tampoco. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Segunda de Juan 1:9. Vean cómo lo dice segunda de Juan 1:9. ¿Por qué Jesucristo es tan estricto con la enseñanza? Segunda de Juan 1:9. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que se aventura, el que se sale de la iglesia, el que va y funda otra iglesia, el que va y comienza a escuchar a los protestantes, a escuchar sus mentiras, el que se deja engañar, que le digan que el Papa es la bestia, que la iglesia es la gran prostituta, que la iglesia es la gran Babilonia. ¿Dónde dice eso? Eso no lo dice la Biblia, que no hay que bautizar a los niños, que solo a los adultos. ¿Dónde dice eso? La Biblia no lo dice. Que la Eucaristía es un símbolo. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte de la Biblia dice. Que hay que confesarse directamente con Dios, a la pata y un palo. ¿Dónde lo dice esa Biblia? En la Biblia no lo dice. Son puras mentiras. Y ahorita lo vamos a ver, que es por la palabra que vamos a ser juzgados. Si no creemos en la palabra de Dios y estamos creyendo en otras personas que no vienen con la doctrina de Cristo, vamos a ser condenados por la misma palabra que Jesucristo ha hablado. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece, el que se mantiene fiel a la enseñanza que se ha dado por más de 2000 y resto de años. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue enviado por el Padre con esa doctrina. Y Jesucristo envió a sus apóstoles con esa doctrina. Por eso tenemos que permanecer fieles a la doctrina de Jesucristo. ¿Y qué dice? Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, ¿cuál? Esa doctrina, la que se ha enseñado por más de 2000 y resto de años. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saludan, ni lo saluden, pues el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¿Qué es lo que nos advierte la Biblia?
que no lo reciban en sus casas, porque si ustedes conocen lo que dice la palabra de Dios, te van a confundir, te van a pervertir la mente, te van a engañar, porque una persona que no esté preparada, que no sepa, que no conozca la palabra de Dios, que no conozca la Biblia, rapidito lo engañan, rapidito lo enredan, porque así son los protestantes, se aprovechan de aquellas personas ignorantes que no conocen de la palabra de Dios. Por eso dice allá en Efesios capítulo 4, Efesios 4:4, ¿qué es lo que quiere el Señor? Efesios 4:4. Un solo cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Para Pablo, ¿qué era el cuerpo? La iglesia. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como dice Colosenses 1:18 o como lo dice Efesios 1:22. Un solo cuerpo, una sola iglesia, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe. ¿Qué es lo que enseñó Jesucristo? Ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he encomendado. Una sola fe, una sola doctrina. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Una sola fe, una sola enseñanza, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Qué es lo que pide el Señor? La unidad. Para eso Él estableció su iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, para que usted no se extravíe. Por eso dice el Evangelio de hoy, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, aquel que escucha la palabra de Dios y no la guarda y no cree en su palabra, sino que prefiere creerle a un hombre. Por eso allá en San Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, no las cumple, sino que se va por las ramas, sino que se va escuchando a los hombres, ¿qué pasa? Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice el Señor, yo no lo juzgo. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede creerle a quien usted cree, pero si mi palabra dice esto, la palabra de Dios se cumple, la palabra de los hombres no se cumple. Usted se va a salvar por creerle a Cristo, no por creerle a un hombre. Usted se va a salvar si guarda la palabra de Dios. Por eso allá en San Juan 8:51 dice, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Si alguno escucha mis palabras, lo que Jesucristo estableció, la doctrina de Cristo, y no las guarda, o sea, no las cumple, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza, oiga, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ¿cómo rechazamos a Jesucristo? Cuando no recibimos su palabra, cuando no queremos cumplir lo que manda su palabra, cuando no queremos cumplir sus mandatos, porque se acuerdan lo que dice San Juan 14:15, el que me ama guardará mis mandamientos, dice. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién es el que va a juzgar a aquella persona que no quiso creer en la palabra de Dios, que no quiso cumplirla, que nunca quiso confesarse, que nunca quiso comulgar, que nunca quiso bautizar a sus hijos, a pesar de que lo dice la palabra? Y le doy capítulo y versículo, y si no, ahí está el capítulo, ahí está el video del bautismo, ahí está el video de la Eucaristía, ahí está el video de la confesión. Ahí búsquelo en mi propio canal, ahí está. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién es el que lo va a juzgar? La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. ¿Cómo se lo explico? Que si Jesucristo dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y usted no fue y se confesó, Jesucristo le va a sacar la palabra de Dios y le va a decir, aquí mi palabra dice
que yo dejé y le di el poder a los hombres para perdonar pecados. Y les dije a ellos que si usted no sé qué, que si ellos, que el que a aquellos, que a quienes ellos les perdonaron los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonaron les quedan sin perdonar. Y si tú no acudiste a la confesión, no te condeno, yo no te juzgo. La misma palabra que yo he hablado te condena el último día. ¿Por qué? Porque yo estaba establecido y usted no quiso cumplirlo, usted no quiso acudir a la confesión. Como lo dice San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma este pan vivirá para siempre. Yo lo establecí, dice Jesucristo, y si usted no comió de ese pan, yo no te juzgo, yo no te condeno. La misma palabra que yo he hablado te condenará el último día. Y así los va a agarrar Jesús uno por uno, uno por uno. Aquí dice mi palabra. ¿Usted creyó que eran mentiras? Pues aquí en mi palabra está escrito. Y yo no miento. Yo se los advertí. El que cree no probará la muerte jamás. Por eso, allá en San Mateo 7:21, San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Es que no de nada sirve llenarme la boca de aire diciendo yo soy cristiano, si no cumplo su voluntad, si no hago lo que dice su palabra, si no cumplo con lo que manda su palabra. Y eso sería ser un cristiano de puro bla bla bla, de pura palabra. Ese tipo de cristianos no lo quiere el Señor. Jesucristo quiere cristianos que cumplan su palabra, que se mantengan activos, que lleven a la práctica lo que dice la palabra. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Usted no, de nada le sirve ponerse el título de cristiano si no cumple con lo que manda la palabra de Dios para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará, ¿quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el que guarda la palabra, no probará la muerte jamás. El que hace la voluntad, o sea, el que cumple con lo que dice la palabra, el que la lleva a la práctica. ¿Por qué? Dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, sí. Muchos cristianos dicen, hemos hablado en tu nombre, pero no practicaron lo que decía la palabra de Dios, como los fariseos allá en capítulo 23 de San Mateo, versículo 3. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen una cosa, pero no la practican. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Aquí está la foto viva de los protestantes. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Cómo? Pero hablaron del Señor, pero expulsaron demonios, pero hicieron milagros. Sí, pero nunca creyeron en Cristo, nunca se confesaron, nunca comulgaron, nunca asistieron a la Eucaristía, nunca quisieron bautizar a los niños, nunca quisieron casarse, como lo dice allá en San Mateo 19:5, sabiendo que solo con los ministros de Dios se puede casar, como lo dice San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara por nuestra propia boca. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. ¿Rechazaron la iglesia de Cristo? Jesucristo también los rechaza, porque dice, yo no los condeno, pero la misma palabra que yo he hablado los condenará el último día. La palabra de Dios fue escrita para que creamos, como lo dice San Juan 20:30, y creyendo tengamos vida en su nombre. Vean, termino con esto, San Juan 20:30. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean, ¿quién qué hay que hacer? Creer
crean y tendrán vida por su nombre. Si nosotros creemos y confiamos en la palabra de Dios, vamos a obtener la vida eterna. Que el Señor les bendiga.